Bien, ya lo dijo Diego, estamos aquí hoy en el espacio de Radio Vida y hoy es un día especial porque nos acompañan dos invitados especiales con una gran trayectoria en la vida política de Zacatecas. José Escobedo Domínguez, Pepe, más bien conocido como Pepe, él fue pues director de la Escuela de Medicina Veterinaria de la UAS, pero Pepe, háblanos tú primero de lo que es tu vida, lo que has sido, lo que has hecho, y también está con nosotros Héctor Márquez Valerio, el maestro eh, más conocido como Tito. Entonces, Tito tiene una vida muy interesante en lo que es el área de educación. Ha estado él ahí trabajando con intensidad desde hace muchísimos años. Yo lo conozco pues desde los 80s y todavía sigue igual el pelado. Entonces, Jaime, pues estás también ahora, después de aquella entrevista de la semana anterior que hablamos de un tema tan difícil, ¿no? El turismo. Turismo. Ya tendremos tiempo de... Nomás les recuerdo que el 1% de todos los cuartos del país los tiene Zacatecas nada más. El 99% están fuera de Zacatecas. Y la ocupación hotelera en es Zacatecas 1.55. bajísima. La ocupación o sea que solamente vienen a pernoctar y el promedio de ocupación es 2. O sea, prácticamente solamente duermen una noche, deben de venir de Fresnillo o de Aguascalientes, ¿no? Pero tenemos una expresión en turismo muy radical, muy terrible, y prácticamente en los años de Miguel Alonso hay una contracción, no hay crecimiento, hay contracción del turismo en Zacatecas, ¿no? Como de un 23%. Fue un tema interesante y hay que volver a tomarlo, ¿no? Más contextualizar lo que es Zacatecas en lo nacional. Así y luego es. Solamente lo local, ¿verdad? También, pero fue un tema interesante, ¿no? Con una experta que tiene doctorado en el ITAM, bueno, en Massachusetts, pero antes maestría en el ITAM, y bueno, fue la fundadora de la Asociación Mexicana de Escuelas de Turismo. Así es, y ahora pues nuestros dos invitados traemos un tema de sumo interés y actual, ¿verdad? Porque el problema de la contaminación del agua, el problema de la contaminación del aire ambiental es grave y crece. El rastro en Zacatecas está ya prácticamente dentro de la mancha urbana, dentro de la marcha de crecimiento. Y Pepe, primeramente, pues tú como alcalde que fuiste de Zacatecas, háblanos un poco de eso, pero también, pues tú además has sido maestro en la universidad, en veterinaria. Cuéntanos algo de lo tuyo. Sí, ¿no? Gracias, Fer. Empezando por lo que tú inicias, bueno, iniciamos la actividad profesional en la cuestión académica y luego en la investigación, conectándonos con la Organización Mundial de la Salud, y de ahí iba yo a seguir mi carrera de investigador, pero luego nos invitaron a la política, que por cierto, el ingeniero Márquez Valerio y yo, Héctor, desde estudiantes nos gustó la política, éramos líderes. Entonces éramos los progresistas en Zacatecas, en el Instituto de Ciencias. No había izquierda, ¿verdad? La izquierda no la conocíamos, éramos progresistas. Nos decíamos liberales, progresistas. Nos tocaba hacerle pasar dolores de cabeza a nuestro querido maestro Abraham Torres. Y encabezábamos muchas luchas, incluso en el 68, junto con José María Pino Méndez y Jorge Ramírez Olmos y Héctor Márquez Valerio y mi querido Froilán Félix. Éramos los 5 líderes que encabezábamos todos los movimientos progresistas de entonces, y no éramos buscadores de dinero, buscábamos cosas limpias, de trayectoria, contribuimos de alguna forma a que se le otorgara el título de universidad al instituto, porque Rodríguez Elías incomodaba con nosotros y no quería que el instituto se metiera al movimiento del 68 y nos mandó incluso llamar y nos dio algunos estirones de oreja, pero en una forma decente, desde luego. No voy a hablar mal de aquel hombre que fue un gran gobernador. Pero luego ya en la política nos empiezan a invitar a Héctor y a mí, y
pues desempeñamos varias tareas en el partido, éramos activistas y muy fieles, activos del partido, que por cierto después me retiré, yo nunca renuncié, nomás me retiré por cuestión de que los dinosaurios impidieron que siguiéramos algunos jóvenes, ¿no? Entonces luego tuve la oportunidad de llegar a la presidencia municipal de Zacatecas, luego a la diputación local, entre otros cargos, y luego a la diputación federal. Fuiste 9 años diputado, ¿no? Sí, 9 años y luego... No pegados. La última vez me invitó el PRD como externo. Entonces, tuve la oportunidad también de estar en algunas delegaciones federales, pero sobre todo he estado en contacto con los problemas sociales de Zacatecas y económicos, desde luego, y pues de alguna forma no me he despegado. En los últimos tiempos me dediqué a estudiar con algunas maestrías y ya me dedico a otras actividades de carácter personal, en el aspecto de un fraccionamiento que tenemos allí, un grupo, y en aspectos artísticos que siempre he tenido yo esa inclinación. Eso es un resumen de la vida de tu servidor, Fer. Habrá unas anécdotas interesantes en la vida y en la compañía de Héctor Márquez Valerio, ¿no? Ya tuvieron una convivencia desde sus años mozos. Entonces, Héctor, háblanos un poco de lo que ha sido de ti en el área de educación. Bueno, ahorita mencionó Pepe algunos puntos, inquietudes que tuvimos, que en el aspecto educativo nos tocó arrancar con la educación secundaria técnica en el estado. Un enfoque para no solo formar al joven en un nacionalismo y a su vez en un horizonte universal, sino también en la productividad. Esas escuelas que desafortunadamente el neoliberalismo las ha desmantelado, eran no solo para educar, sino para capacitar a los jóvenes en el trabajo, en la agricultura, en la apicultura, en la ganadería, en la cuestión técnica, electricidad, etcétera. Nos tocó arrancar eso, los CECITES, y posteriormente también formamos lo que ahora hemos visto conflictivo, los centros de educación a distancia, que no se han podido encauzar, con problemas, desafortunadamente hay que decirlo, administraciones no honestas que han dado a la quiebra de esas instituciones de educación media superior. El enfoque era precisamente de que escuelas o comunidades muy marginadas, que los jóvenes no tenían ni tienen derecho, ni tienen la opción de educación superior, era precisamente para atenderlos. No ha cuajado ese tipo de situación. Nos tocó arrancar con él en 1990 y tantos. Y bueno, no quiero algo que ha señalado la prensa en ese sentido. Pero nosotros, con la emoción social, válgase la expresión, y se ha abandonado prácticamente esa visión. Ahorita dolerá, pero es la verdad. Buscan para llegar a un puesto burocrático, para llegarse fondos con los quiebres que vemos de estas instituciones, por la disposición de fondos no para la educación, sino para usos personales. Sin decir nombres, no tiene el caso, lo sabemos perfectamente. Entonces, mientras la educación es integral, el enfoque, no solo el aspecto educativo, sino también la gente que tenga plena convicción de que va a servir a los jóvenes. Se pierde el horizonte de los jóvenes y se ven intereses personales o partidistas, y ya le dimos en la torre a la educación. Así es. Oye, yo quisiera una puntualización que me emociona, por lo de las izquierdas en la universidad. La universidad vivió prácticamente desde el siglo antepasado el debate de conservadores contra liberales, ¿no?
¿Se acuerdan cuál es el lema que tiene la universidad en la Orden y progreso. Orden y progreso, ¿no? Positivista. Positivista, los comteanos, ¿verdad? Ese era nuestro espacio, no existía Marx para nosotros. Después ya que existió Marx demasiado, porque lo impulsaron demasiado ya por ahí en los 70, ¿no? Pero originalmente era el debate de las ideas, el maestro Espino como tradicional, el Espinito como, bueno, el maestro Félix, ¿cómo se llama? No quiero dar el apodo, ¿no? Isauro Félix, ¿verdad? También era tradicional, pero ya, por ejemplo, el historiador maestro Vidal, ¿verdad? Que era Almanza. Un liberal, que se emocionaba, Almanza, que era un filósofo. Entonces éramos un recipiente humano, ¿verdad? De gentes con mucha categoría ideológica, ¿eh? No había una confrontación abierta, ¿no? Pero las ideas sí eran una confrontación muy importante. Entonces crecimos en ese ámbito. Yo estuve 10 años en la universidad, no sé tú cuántos estuviste, y tú también 10 o... Porque me tocó desde la secundaria a la prepa, éramos, y en el mismo lugar, ¿eh? Entonces había una cohabitación política y universitaria muy bonita. Y entonces el debate era ese, ¿verdad? Y los estudiantes pues se alineaban a un concepto o a otro, pero era concepción ideológica. Después se fue transformando y deformando, ¿verdad? Cuando ya vinieron las que usaron la universidad para plantones, para meter vacas, y el Calderón se metían en caballo y hubo una deformación que a lo mejor también fue importante para el Estado, ¿no? Pero originalmente nuestro ámbito fue ese, ¿no? Maestros puntuales, siempre de traje, amables, ¿verdad? Te ayudaban a expresar, los exámenes orales de 5 sinodales desde la secundaria eran terribles, ¿no? ¿Te imaginas tú nada más el examen de álgebra con un pizarrón y 5 sinodales allí preguntándote, diaporreándote, y tú también tu nerviosismo, tu información? Pero yo creo que es importante eso que Pepe señaló, ¿verdad? Porque era ese nuestro ambiente, así fuimos educados, y muy bien educados, ¿no? Y sin la tendencia que luego se estableció, porque antes, como bien lo dice Jaime, nos permitían expresarnos libremente. En los consejos universitarios y en los consejos técnicos opinábamos lo que queríamos los estudiantes y nadie nos detenía, aunque nos querían regañar luego los maestros y los directores, pero no pasaban de ahí. Luego llegó Pérez Cuevas y Noé Beltrán con sus ideas radicales, y que por cierto, los dos eran amigos, sobre todo Pérez Cuevas, pero yo nunca me convencí de la autenticidad. Porque un día, en el movimiento del 77, en que yo apoyé a la tendencia universitaria, me dice Pérez Cuevas, a Pino Méndez y a mí: oigan, muchachos, tenemos que quitarle de las manos esta papa caliente al señor gobernador. A mí me sacó de onda, sí, claro. Porque yo conviví mucho con él, me eché algunas copas con él, y yo de repente le decía: oiga, Lic, a mí se me hace que usted es medio echeverrista. ¿Por qué, Pepe? Señor, es que yo le cacho cada cosa que me dice. Entonces, desgraciadamente, ese par de personajes le dio un giro a la universidad cuando teníamos un líder que verdaderamente era un líder auténtico, que era el licenciado Uriel Márquez Valerio, hermano de Tito. Y llegan estas gentes y empiezan a contaminar a muchos compañeros que luego le dan un giro dizque a una universidad progresista de izquierda, maoísta, marxista, leninista, etcétera. Entonces ya jamás se pudo discutir. Sin profesores. Entonces esa gente luego se apropió del presupuesto de la universidad y actualmente viven en Bernardes, la mayor parte de esos izquierdistas. Entonces generaron invasiones de tierras, por cierto, hubo un compañero que dijo en Villanueva: oigan, no invadan esta tierra porque es de mis suegros, y a mi vieja le va a dejar un pedacito y ese es mío. O sea, era una izquierda falsa y mentirosa que hoy se vive bien y se ha aclarado que todo fue una farsa. Yo creo más en la autenticidad de Noé Beltrán, que fue menos amigo que Pérez Cuevas. Con Pérez Cuevas convivimos mucho. Siendo yo presidente, me ayudó incluso a ya no pintar más las canteras de la ciudad. Yo le dije: oiga, Milik, ya no me pinten más las canteras de la ciudad.
eso que gasten vamos a invertirlo en la colonia Frente Popular, y la presidencia les ayuda. Y fue un acuerdo en donde hicimos eso, pero mientras a la universidad, y nadie ha dicho eso, la desgraciaron. En el movimiento del 77 muchos presumen, hasta han hecho libros, de que anduvieron en el 77, no es cierto. Andaban en las marchas, salieron las fotos, pero nunca fueron a lidiar con reyes heroles, como sí lo hicimos algunos, y a recibir maltratadas, porque reyes heroles era muy duro. Entonces, presumen que fueron los héroes del 77, cuando lo único que han sido son los beneficiados de la economía y de los presupuestos de la UAS hasta la fecha. Bien, pues y esto nunca lo había dicho, discúlpenme que aproveche el momento. Es bueno porque nuestro auditorio Te van a excomulgar, Pepe. está ávido de conocer cosas que... Pues sí, porque ya son muy católicos todos ellos. Tenemos el tema del rastro. Cuando tú fuiste presidente, los problemas del rastro no eran graves y no estaba en donde está ahora. No, mercado de abasto. El problema que teníamos es que no había rastro. Bueno, había un rastro de más de 100 años. De la Escuela de Minería, ¿no? En donde me dijo el licenciado Cervantes Corona, siendo gobernador con toda su autoridad, me dice, Pepe, quiero que me entregue ese rastro en 10 días, porque se lo voy a regalar a la Escuela de Minas. Dije, señor, es que tenemos un rastro inconcluso que dejó la administración anterior por falta de dinero y no lo han terminado. Deme la oportunidad de terminarlo. Porque el licenciado Cervantes Corona quería tanto a la universidad que le regaló un montón de inmuebles. Entonces, entre ellos esa instalación. Y ante esas prisas y ante la realidad que nos apuraba, les dije a los introductores, ¿qué les parece si acaban ustedes con su dinero y con sus puntos de vista técnicos ese rastro? Esto fueron 82. Ese rastro y nos vamos para allá. Como dicen los que rentan casas, a cuenta de renta. Entonces, así lo hicieron y los señores introductores en 20, 25 días tuvieron listo el rastro. Ese rastro se construyó allá, donde no había una sola vivienda. El hecho de que actualmente esté rodeado no es culpa del rastro, y además fue el 82, a la fecha no tiene más de 30 años. Entonces, ahora que la presidenta quiere cambiar esas actividades a Fresnillo, no es justo, porque dejaría sin trabajo a más de 30 familias, y los introductores también sufrirían, o sea, alrededor de 100 gentes tendrían que sufrir los estragos de una decisión mal tomada, porque destruir un rastro, que es un servicio indispensable para construir un estacionamiento, está equivocada la presidenta, con todo respeto. No es prioritario un estacionamiento como sí lo es el rastro. Ahora, que vayan a Fresnillo los introductores a llevar su ganado, sus marranitos, a exponerse con la inseguridad, que se los quiten, a exponerle que los maten, a llegar al cementado rastro TIF, que por cierto lo hizo la gente de Amalia García con intereses nefastos, porque la gente de Amalia García se quedó con algunos millones y con ese solo interés hicieron ese rastro que nunca se ha justificado. Entonces sería una injusticia con los trabajadores de aquí del rastro, sería una injusticia con los introductores y sería una injusticia con los consumidores, porque necesariamente y justamente los introductores y los tablajeros tendrían que vender la carne más cara a los consumidores. Entonces es necesario que la presidenta recapacite en esa no sé si sea decisión. Yo quiero felicitar a la regidora Lupita Medina, que es la que le ha hecho frente y le ha dado la cara a este asunto con mucha valentía, porque eso es defender, en verdad, el interés de los zacatecanos, de los trabajadores, de los introductores y sobre todo de la sociedad, que de por sí ya el índice de inflación está muy elevado, para que además sufran con esto. Además, ¿por qué tenemos que ir a supeditarnos a Fresnillo? Además, ¿por qué tenemos que cubrir las fallas de una mala decisión de la gente de Amalia
y de una mala administración de la presidencia de Fresnillo y de la pésima administración del rastro, donde además si va nuestra gente, nuestros introductores, los tratarían como arrimados. Y además, si ellos se la pasan peleándose y va nuestra gente, olvídense. Entonces, ¿para qué ir a arrimarnos con aquella gente que, con todo respeto, yo quiero mucho a Fresnillo y a sus gentes, pero son muy conflictivos y muy complicados? Entonces, que se le quite de la cabeza a la presidenta municipal y a su equipo esa idea, porque está dañando o va a dañar a los zacatecanos. O entiende o entiende. El asunto aquí estriba en intereses oscuros, Pepe. Porque indudablemente la construcción del rastro la hizo, o se inició y se empezó a hacer en el sexenio de Amalia García Medina. El de Fresnillo. El rastro TIF. tipo inspección federal. Esa es una falsedad. Eso es una falsedad. Porque falsedades. no reúne los requisitos. No hay los requisitos. Ni se justificaba. Ajá. No tienen la capacidad para la matanza de un número determinado de muertos de animales que le dieran esa calidad de rastro TIF. Entonces, ¿por qué se hizo el rastro? ¿Y por qué hasta ahorita no han podido llegar a un acuerdo? Tres elementos: Presidencia Municipal de Fresnillo, Presidencia Municipal de Zacatecas y la Unión Ganadera Regional. ¿Y por qué ahora se quiere meter en el rollo el presidente municipal de Guadalupe, que fue secretario del campo, Enrique Flores Mendoza, y ahora también anda buscando la forma de meterse ahí? ¿Por qué? Hablo yo de intereses oscuros por el hecho de que pues hay mucho de fondo, ¿no? ¿Qué hizo Enrique Flores en la Secretaría del Campo? ¿Qué hizo el alcalde de Fresnillo en los tiempos de Amalia hasta la fecha? Ahora al pobre presidente municipal que se llama Pepe también, pues carajo, él no ha podido hacer absolutamente nada, no ha podido resolver el problema del agua. Sale de esa área una persona y ahora quieren dejar ahí a Laurita Herrera. Entonces, ¿qué sabe Laurita Herrera de cuestiones de ingeniería en materia de agua potable? Pero si es la caja chica de la presidencia. Bueno, es el del dónde agarra de ahí hay, ¿no? Entonces, es algo grave, y lo que se teja y se maneje ahora con el hecho de que quieran cambiar el rastro allá al llamado mineral de Fresnillo, pues también trae sus aristas que hay que analizar posteriormente, porque Joshua Mendoza, expresidente de la Canacintra, también está metido ahí en, como dicen los hombres del campo, están metidos en el ajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando el rastro lo quieren convertir en estacionamiento, como tú lo has mencionado, Pepe? ¿Y qué vamos a hacer con todos los tablajeros, con todos los que tú ya lo mencionabas, que trabajan y viven de manera colateral? Desde hace muchos años. Ya no va a haber quien venda comida, ya se van a acabar muchas cosas. Oye, pero otra cosa, no se pueden convertir en taxistas. Son habilidades muy concretas. Claro. Por eso, no, son habilidades muy concretas, de tal manera que no es quitar pues una tienda de abarrotes con una tienda de Superama, ¿verdad? O sea, es diferente el concepto. Yo creo que aquí pues lo importante es que son gentes altamente especializadas, que tienen su trabajo a 3 cuadras de su casa o a 10 cuadras de su casa, ¿verdad? Que de alguna manera tienen un salario. Ahora hay que transportarse, ahí también los rastros tienen sus ritos. Yo de niño iba al rastro de Guadalupe, pero estaba allí donde estaba Minas, ¿verdad? Íbamos a tomar sangre. Sí. Porque los señores que yo vivía en Morelos, y ahí había una carnicería enfrente de con nosotros, la señora Guadalupe y don José. Y entonces íbamos a la veíamos a todos los que eran cargadores de la carne, se ponían un cotense y cargaban media res. Eran tipos, no iban a ir las vísceras. De 85 kilos. No iban a ir las vísceras,
pero iba la otra parte, ¿verdad? Que era una parte muy cansada, se ponían en la res como si fuera una cachucha, y con esa la metían así y la cargaban en los ganchos. Entonces, como nosotros veíamos que eran hombres muy fuertes, muy vigorosos, entonces nuestra intención como niños era ir a Guadalupe a tomar sangre cuando degollaban a la res, y entonces te daban un cuerno para que cacharas la sangre. No la cachaban ellos, te la daban a ti para que tuvieras el rito completo, y luego ya que la cachabas de un solo trago en el cuerno, ¿no? Después el papá de Aquiles González, que ahora va a ser, le van a dar una presea. Ya le dieron ¿Ya se la dieron? ¿No? hoy le ¿Está nombrado entregaron. o ya se la dieron? Ya se la entregaron hoy. Pues yo no fui a la fiesta, no me acordé. No te tocó whisky. No supe. Entonces, el doctor, pues era el doctor de la avenida, ¿verdad? Dijo, la sangre puede estar contaminada. La sangre trae muchos defectos como la diabetes del hombre o como las enfermedades non santas. Entonces, tengan cuidado. No, pues ya la mamá se agarraron la onda, ¿verdad? Pero me refiero con esto que el rastro tiene sus corrales, su flujo de los animales, ¿verdad? Sus desperdicios, la gente que separa la carne, es un problema. Ahora, y hay otra parte, el diagnóstico del animal, ¿no? Sí, hace rato decía Jaime una cosa muy cierta. Dice, además, eso va a propiciar que haya rastros clandestinos aquí en la ciudad, en las casas de los introductores. Como un tiempo lo trajo un señor que ya está difunto, por eso no hablo de su nombre, pero tenía en su casa su rastro, tenía su corral, tenía su rampa, tenía su matadero en su propia casa, y agarraba, por cierto, ganado atropellado, ganado enfermo, y ahí él lo repartía a sus 10, 15 carnicerías que tenía. No digo su nombre, repito, porque ya está descansando. Y por cierto, quiero comentarte, Fer, que cuando se hizo esa obra, no era Enrique Flores el de ese campo, era un tal Daniel Fajardo, que nos trajo a Amalia García, no sé de dónde diablos, pero que fue nefasto para Zacatecas. Fue nefasto para Zacatecas ese individuo. Daniel Fajardo de como Michoacán. Toda la gente que trajo a Amalia, ¿no? Así es. Yo te decía de Enrique porque él ahora está pujando por entrar al grupo. ¿A Que Fresnillo? se disputan el rastro de Fresnillo. ¿Él quiere ir allá o no sé? Anda en eso. Pues yo creo que hace falta que lo orienten bien y que sepa los daños que va a causar a sus trabajadores, a los introductores, a los consumidores. Ahora tenemos en Zacatecas carne muy sana. La mayor parte de la carne que se consume en Zacatecas es de los ranchos de aquí de alrededor, no viene la mayor parte de engordas de Aguascalientes ni de Torreón, como sí lo son las carnes que venden en los grandes centros comerciales. Oye, ahora también, clenbuterol. Pepe, ahora también la de Nueva Zelanda. Mi hijo vive en Nueva Zelanda y está en Australia, sí. Entonces, bueno, es el principal exportador. Por ejemplo, ya las birrerías te venden la birria despedazada. Es que son carnes muy viejas, podridas, ¿verdad? 3-5 años. Nos mandan momias de Entonces, Nueva Zelanda y de Australia. Entonces, Carne Momias. incluso las de muchos alitas, años. también las alitas esas que venden ahora, son alitas que están, ahora hay mucho, pues como un encanto con las alitas porque pues es mucho colesterol, poco hueso y poca carne, ¿no? También es carne podrida de esos lugares. Entonces, va a permitir también esto una coyuntura, una posibilidad de que se abra ese mercado, ¿verdad? El asunto aquí está para un comentario mayor en torno al rastro de Fresnillo, de Zacatecas, perdón, porque debería la alcaldesa centrarse más en el cómo y el por qué hacerlo, a quién se va a beneficiar y cuál es el motivo por qué se lo quieren llevar allá, ¿no? Sí, habría que analizar con toda objetividad en cualquier tipo de problemas, donde esté el problema, está la solución. Es decir, aquí está el problema y aquí está la solución. Es cuestión de un reestudio junto con los tablajeros, que es muy importante, el rediseño del flujo de la matanza de la carne,
el rediseño del aseo del animal que se va a sacrificar, los tiempos y movimientos en que se destaza un animal, que el espacio allí es más que suficiente. Si se viera, hay despachos. Alguna vez nos tocó trabajar en una institución que se llama Bufete Industrial, que hacen estudios de este tipo, de todo, ¿verdad? De todo, en las presas industrial, de presas. internacionales, Entonces, edificios. el área, alguno pudiera pensarse que es insuficiente el área. Habría que verse y analizarse previo a un dictamen técnico. Por un lado, ¿cuál es uno de los problemas de los circundantes? La insalubridad, los malos olores, que las ratas. Eso también en un rastro bien diseñado y con medidas rigurosas de trabajo de la carne y de su flujo se puede solucionar. Insisto, donde está el problema está la solución aquí en Zacatecas. Ver otras instancias fuera, yo pienso que incluso incrementaría los gastos de operación del kilo de carne modesto, magro que se come la gente. Aquí se da mucha solución a esto. Pongo un ejemplo que tal vez esté fuera de cierta similitud. Aquí cuando la gente maravillada con el Walmart y demás, muchos se le dieron la torre prácticamente a 500 modestos negocios en la zona Zacatecas-Guadalupe. Panaderías, carnicerías y todo. No salgo del tema, sino por lo de las carnicerías. Me he encontrado a muchas gentes que antes tenía su carnicería, que ahora trabajan en Walmart. Y entonces les pregunto, ¿les va mejor aquí? No, dice, mire, aquí entramos a tal hora y salimos a tales horas. Tenemos un estrecho, no ajustamos con lo que nos pagan. En cambio, cuando yo tenía mi carnicería, esto lo podíamos solucionar bien. Y eso se deriva precisamente de que aquí mucha gente en el rastro tuvo que buscar otras opciones, porque ya los tablajeros, ellos querían que se reestudiara la forma para actualizar y modernizar el rastro. Pienso yo que ahí está la solución de un estudio de nuevo, y no es cuestión visceral de que se cambie allá o aquí. Ahí está, el problema está ahí, la solución ahí está y con la gente. Ahora, si quisiera realmente cambiar esto, pues hay que hacer un estudio, como dice Héctor, ¿verdad? Eso ya no es del siglo pasado ni antepasado, ¿no? Pues digo, Ford, para poder terminar un automóvil en 96 segundos, pues inventó creó una línea de producción, ¿verdad? Donde el obrero ya no se movía, donde caminaba el automóvil que iban a terminar. O sea, eso tiene ya siglos, ¿no? Entonces, si tú quieres hacer un cambio de este rastro, piensa en un rastro con todos los conceptos. Por ejemplo, en el gran mercado de los judíos en México, que lo tienen algunas tiendas grandes, ¿verdad? Ese cuando consumen el animal que no tiene sacrificio. Ellos no consumen una carne de un toro que viene de la Plaza México. Tienen que tener un sacrificio, ¿verdad? Con pistolas especiales, que no haya sufrimiento, porque también hay una manera. Por ejemplo, mi mamá cuando nos hacía un gallo ahí en la casa, cuando era nuestro cumpleaños, primero le daba un tequilita, se lo echaba. Decía que para que el gallo no tuviera tóxicos, se ponía medio pedocles y entonces con eso ya se bajaba la tensión del gallo. Y luego lo agarraba del cuello y bolas, 35 vueltas, lo soltaba y seguía caminando el gallo. Pero entonces la carne kosher o los sistemas kosher son esos, ¿verdad? Los que están buscando la manera de que las toxinas no se tiren, ¿verdad? Entonces, si tú quieres hacer una alternativa nueva, un proyecto de rastro, piensa en eso, ¿no? Que se piense paralelamente que se haga un rastro en Zacatecas con tecnología moderna, para poder matar al animal como debe ser, el drenaje para la sangre, las vísceras, por ejemplo. Tú no puedes comer, por ejemplo, en Estados Unidos el menudo no se comía, tiraban el menudo.
hasta que los mexicanos andaban por ahí buscándole, por ahí de qué manera, o también de manera clandestina, tenían el menudo y hacían en sus casas o en sus barrios, ¿verdad? Y ahí estaba, primero apestaba muy feo porque pues es la parte del proceso, ¿no? Pero crearon eso, ¿no? Entonces, ya ahora el menudo ya se vende en Estados Unidos, ya se venden las patas de marrano, la trompa, las cabezas también se tiraban. En Francia no se tira la cabeza, en Francia te venden la cabeza en los mercados sobre ruedas, o sea, te venden todo como debe ser, claro, pero está debidamente procesado en rastros modernos. Entonces yo digo, si la presidenta municipal se quiere aventar ese tirito, que se lo aviente, pero que lo haga así, ¿verdad? Así me lo han comentado algunos regidores, esto que dice Tito y Jaime, de que ya les platicó la presidenta que iba a hacer un nuevo rastro, y le dijeron, bueno, ¿ya tienes el dinero? ¿Dónde lo vas a hacer? ¿Ya tienes el estudio? No, pero al cabo lo hacemos rápido. ¿Dónde? Hacer ahorita un nuevo rastro. Tienes que comprar un terreno adecuado, con todos los servicios. Tienes que hacer una inversión fuerte en la compra de ese terreno. Y tiene que ser una inversión fuerte en la construcción. Y luego ella les contesta, no tengo dinero, pero miren, nos llevamos el equipo del actual rastro al nuevo. Esas cosas pues son absolutamente cero tecnología, cero seriedad. Entonces, no tienen dinero. Ese rastro que me tocó concluir, bueno, lo hicieron los introductores, se había iniciado con un crédito de Banobras, se les acabó el dinero y se quedó inconcluso hasta que hubo la necesidad de activarlo y echarlo a andar. Pero actualmente no hay dinero. Para el tiempo que le queda a este ayuntamiento, pues no creo que sea posible ni siquiera el estudio, a no ser que lo hagan con responsabilidad y que cuenten con el soporte financiero. Bueno, que lo hagan, pero siempre pensando, es que en Zacatecas los gobiernos en lo último que piensan es en la gente. Ahí tenemos las regiones mineras, donde la gente está sufriendo la contaminación por las minas. Tenemos en las fábricas que tienen de Japón y de acá y de allá, donde lo menos que el gobierno se está preocupando es por lo que sufra la gente, por los propios empleados del gobierno del estado. Entonces, estamos en una situación donde a la gente la tratan como si fuera un desperdicio. Entonces, no estoy hablando ni como socialista ni como comunista, nada. Estoy hablando como un zacatecano que ama su tierra y que ama a su gente. Porque los principios, en primer lugar, son ante todo respetar a nuestros semejantes. Y no estoy hablando en un plan católico, estoy hablando de un plan humano. Entonces, en Zacatecas no se respeta a la gente, ni el gobierno del estado, ni el gobierno municipal. Entonces ya es hora de que dejen de joder a nuestra gente, por amor de Dios. Bien, pues son palabras muy claras y que van al grano, ¿verdad? Tenemos, como decía Héctor, el problema, donde está el problema, ahí está la solución. El problema que se generó cuando no había una central de abastos, un mercado de abastos, bueno, pues vamos a crear una central. Y ahí fue a quedar el rastro. Entonces generan un problema y ahora lo quieren solucionar, pero de una manera yo considero que un tanto equivocada, ¿no? Porque no es ahí donde deben de actuar. Agua no hay. El agua se la está acabando ya una empresa. Sí, hay una cuestión muy importante que ni siquiera han visto. A ti como profesional de la prensa te consta, había un tiempo que había gente ahí en el rastro, a propósito, que sacaba las glándulas y las ponía congeladas para laboratorios para sacar hormonas. Fue un escándalo tremendo. Ahí esa beta no la regula ni la capta el ayuntamiento. Precisamente con un rediseño de un rastro
científicamente planteado es, primero, como decía Jaime, desde el sacrificio del animal que muere con pánico, con terror, los animales también se enroncan, con furia, y eso es adrenalina, y esos son factores que ahorita la medicina comprueba que son factores cancerígenos y de muchas enfermedades. El animal debe morir no sin dolor, sin estrés, cosa que se ve en un rastro moderno. Aquí no lo vemos. Aquí no lo hay. Entonces, desde ese factor, desde la matanza del animal, hay formas con pistolas sensibilizadoras, etcétera. Hay muchas formas para que el animal no sufra, y la adrenalina y los tóxicos que acumulan en ese instante los consumimos nosotros. Entonces, desde ahí, aunque esté el animal aséptico, la carne limpia, entra un factor bioquímico que es negativo a nuestro organismo y a nuestra salud. Bien, el asunto se centra en el actuar de la alcaldesa. ¿Por qué lo quiere hacer? Ya lo han explicado, se han dado opiniones o puntos de vista de ambos, pero ¿qué es lo que más le conviene a Zacatecas como municipio y a Zacatecas como estado para crecer, para desarrollarse y progresar? ¿Cómo ligar aspectos fundamentales como es el comercio y las actividades agropecuarias, ¿no?, para darle salida a los problemas primero y a la generación de empleos en segundo lugar, y evitar con ello la migración? Estamos ahora un tanto asustados, dicen que porque Donald Trump está actuando en contra de México, pues es el mismo circo de todos los años, ¿no? ¿Cómo ves tú ahí, Héctor, y tú, Pepe, ese punto? Queremos que Zacatecas cambie, crezca, se desarrolle, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Precisamente no se trata de un úcase, esta palabra que era la orden arbitraria allá de los cosacos, de los zares, hágase, aunque no tuvieran la razón. Precisamente volvemos a lo mismo, lo que mencionaba Pepe. En lo que primero debemos de pensar es la gente. El consenso de los tablajeros, el consenso de los introductores de ganado, el consenso, la asesoría de empresas que han hecho ya rastros en México, en diversas partes de la República, incluso en un área menor que esto, con óptimos resultados. Todo el mundo piensa en un rastro de un solo nivel. En lugares que hubo problemas de esta naturaleza, pues se pensó 2 o 3 niveles, no para la matanza, sino para cuestiones administrativas y cuestiones sanitarias del rastro, y han dado buen resultado. Entonces, aquí se trata precisamente, pues que haya la sensibilidad de la alcaldesa, de escuchar, de ver esto. Algunos dirán, pues para un estudio se lleva tiempo. Pues sí, pero es mejor que tomar una decisión nefasta a los intereses de Zacatecas, de los tablajeros, de los introductores, alto precio que implicaría trasladar al otro lugar. No quiero... Sí, pues es un daño a la población, como lo señalabas, Pepe. Sí, y aquí esta pregunta que tú haces, Fer, es importante que en nuestro aspecto socioeconómico, productivo y social revise las cadenas productivas que tenemos desde el surco. Por ejemplo, en Zacatecas somos el primer productor de frijol en el país y no tenemos hasta ahorita una enlatadora de frijol. En una ocasión, cuando el gobierno de Romo, discúlpenme porque hablo yo con hombres y personas, de la gente viva, llegaron unas gentes que querían invertir para una enlatadora. No los atendió Romo. Y fueron a Aguascalientes, ahí está la enlatadora funcionando con frijol de Zacatecas y otros estados. Entonces la pregunta tuya, para que la migración se mitigue, para que nuestras gentes no tengan que andar en Estados Unidos y en otros estados, es importante que nuestro sector productivo, el sector comercial, el sector
oficial, revisen las cadenas productivas de todo lo que en Zacatecas se hace, porque tenemos hortalizas que se exportan, tenemos carne que nos llega de otros estados, o sea, hay está viciado nuestro sistema de cadenas productivas. Por eso no somos más que o tristes consumidores o tristes exportadores. Y finalmente al bolsillo de la gente no llega ni el producto de su trabajo, llámale el campo o llámale la ciudad, ni tampoco alcanza el beneficio de consumir productos locales, limpios, libres de clenbuterol. Porque es otra cosa, en Fresnillo acostumbran a meterle clenbuterol al ganado. Entonces, en un descuido nos mandan ganado con clenbuterol, porque ese lío es propio de gentes que por allá traen o ese químico para el ganado. Ellos lo venden, ¿no? Ellos lo venden, hay ganaderos que sí ya le entraron a ese vicio, o lo traen de Torreón o de Aguascalientes. Entonces, cuando menos, mantener este rastro implica tener más seguridad en que esa cadena productiva cuide mucho el aspecto sanitario. Me refiero yo a la salud pública. Ahora, que yo fui a visitar al rastro, luego que escuché estos comentarios, el rastro trata de mantener la mayor higiene. Si hay en su alrededor, en aquel pequeño ecosistema del mercado y del rastro, muchas moscas, es que no solamente el rastro, también los productos del mercado de abastos, las frutas y verduras, también producen moscas. Y el hacinar de la gente y el movimiento y todo genera situaciones insalubres, pero no es únicamente el rastro. Entonces, las propias colonias acá de otras regiones, simplemente, si no están las calles barridas, entonces, ¿de qué se quejan? Entonces, en este asunto concreto del rastro, debe de hacerse un análisis, como bien dice el ingeniero Márquez Valerio y el ingeniero Enríquez, de la cadena productiva que significa el rastro, de dónde viene el ganado, de dónde se compra, dónde lo consumen. ¿Cómo se mata? ¿Cómo se mata? Porque es cierto, incluso esto que decía el ingeniero Márquez Valerio, el ganado de lidia, luego no lo comemos también, y ese está peor, lleno de toxinas, producto del estrés del ganado. En su cuerpo el metabolismo se llena de toxinas. Entonces, y lo mismo en el tipo de forma en que se mata en Zacatecas y en muchas partes, en donde el ganado se llena de toxinas. Entonces, la gente pues está acostumbrada a comer de diferentes formas. Me tocó hacer a mí el servicio social en el rastro hace ya algunos ayeres, y había vicios. Los jefes de salubridad entonces, antes del jefe que yo tuve, que fue el doctor López Franchini, por 10 pesos te dejaban libre un cerdo con cisticercos o una vaca con tuberculosis. Entonces, cuando yo llegué, el doctor López Franchini me dio todo el apoyo y dijo: aplique la ley. Entonces, a muchos introductores sinvergüenzas les quitamos el ganado, y ese ganado no lo tirábamos a la basura, lo tirábamos en los tiros de mina que tenemos aquí alrededor de Zacatecas, porque llegamos a tirarlos en la basura, ahí en el arroyo, y lo iban y lo recogían. Entonces, a veces le echábamos crinolina, pues iban y lo recogían y le quitaban la crinolina, la creolina. Entonces, decidimos, don Ricardo Maldonado, que era el administrador, y yo, echarlo a su camionetita que tenía y llevar allá por la Beta, a los tiros, todo el ganado que decomisábamos, que era mucho, puercos, reses. Oye, en los basureros de Nesa son infinitos, ¿verdad? Y llegan marranos. 200 hectáreas. Y finalmente, el marrano podrido, el marrano tirado, despreciado,
lo meten, otros lo reciclan y hacen sus carnitas. Claro. Y no hay diferencia, porque yo una vez fui, pero no le entré. Dice, pruébalas, saben igual. El problema no es el sabor. El problema es que eran Sus animales efectos. inflados por la descomposición, ¿verdad? Pero ellos tenían sus mecanismos muy adecuados para comérselos ellos mismos. Y desde luego también lo vendían afuera, ¿verdad? Sí, Sí. ellos dicen que las frituras todo lo limpian. Sí, el dicho, ¿no? De que la carga hace andar al burro. Entonces también en este caso, pues hay gente que si no tienes trabajo, no tienes que comer, pues esto está bueno y prepáralo y se enseñan a cuidarlo, a Y darle procesarlo de otra manera, ¿no? una preparación diferente, que pase. Entonces aquí vemos que coincidimos en puntos básicos sobre ese tema del rastro, porque no puede ser posible cuando no se ha tomado en cuenta tampoco a la Unión de Introductores de Ganado. ¿Verdad? No sabemos Exacto. qué negocios estén haciendo con empresas regiomontanas o coahuilenses. Entonces, ¿por qué? Ya surgió la pregunta hace rato, ¿por qué en Fresnillo? Entonces, algo huele mal y no es la carne del rastro, es otra cosa, ¿no? Así es. El Totalmente. punto que también queremos ver con ustedes es la evolución de la educación, Héctor, de tantos años, cómo ha ido cambiando, porque tú eres maestro también, Pepe, y tú, Jaime, los tres tienen tablas en ese negocio, asunto o ramo que es la educación. ¿Cómo lo ven después de, vamos a hablar de 30 años, más o menos, cómo ha ido cambiando, ¿no? Bien, es un universo muy, muy complejo, pero como ha evolucionado es precisamente porque se ha descuidado el factor principal, que es el educando, el alumno. Se ve esto y bueno, si me oyen, yo he estado también en la dirigencia sindical. Los compañeros de los sindicatos ven nada más la situación de ellos, ganar dinero más esto, pero la productividad de ellos poco se ve. El respeto a los alumnos se desecha, no es mojigatería, pero profesores que han abusado de niños o de niñas, ¿cómo es posible que estén en educación? Pongo un ejemplo. En Francia, que es un país tan liberal y tan abierto, el profesor que comete esto jamás vuelve a entrar en una escuela. Y aquí vemos... Le pasó eso a Simone de Beauvoir. ¿Sí? Ella tenía tendencias emocionales diferentes a las tradicionales. Y estuvo Jean-Paul Sartre, ¿verdad? Pero en Francia es muy radical. Cualquier acontecimiento que tenga que ver con el hostigamiento, ¿verdad? Así es. Entonces, los docentes, muchos docentes, cínicamente dicen que también eso hay que enseñarles. No saben lo que lastiman a un niño, a una niña que no comprende todo eso y están ahí. Y luego el sindicato no va a la defensa laboral, sino de esos bribones. Y con marchas y todo eso quieren resolverlo. No se han puesto realmente, no todo el magisterio está así, algunos, pero con ellos que se detecta de ser implacables, y nosotros los vemos que cometen una falta de esta naturaleza y los cambian a otra escuela y a otro lugar y a otro lugar. No viene al caso alguna vez que nos tocó precisamente al frente de la educación, aunque me pusieron mano de metate de apoyo, a estos maestros, primero, tratamiento psicológico también, váyase, pero ya sin contacto de los alumnos. Y los vemos ahorita allí. Por un lado. Por otro lado, directivos que llegan a las escuelas a disponer de los recursos de los planteles, y vemos ahorita el quiebre de esas instituciones y no hay modo de levantarlos.
Y eso podemos hacer no solo sin dar nombres en diversas instituciones. Esto que voy a decir lo dije en el Congreso del Estado con documentos, que es uno de los problemas de nuestra universidad. Soy universitario, no ataco a la universidad, ataco los vicios. Y mencioné que en aquel entonces, y lo vemos ahorita, el déficit es superior al déficit de muchos municipios. ¿Cómo es posible que suceda esto en nuestra universidad? ¿Dónde está la honestidad? Las cuestiones administrativas, técnicas que se llevan en otros lugares, en otros países, he estado también en cursos de esta naturaleza, no se aplican aquí. Mientras no haya internamente del universitario un cambio en su mente, en su corazón, de hacer, no nada más de fijarse en los aspectos monetarios, sino el entorno humano, que es más importante, y lo mismo podemos decir de la universidad en los actores de secundaria, de preparatoria. Se ha olvidado el aspecto más importante. Yo les decía a los maestros, yo no soy tu patrón, de hecho el patrón son los alumnos, es lo más delicado, a ellos hay que cumplirles con eficiencia, con honestidad, con ética, y no tampoco llegar tarde, pasar ausencias tremendas por plantones, y todo eso lo estamos viendo. Ya una gente de izquierda por ahí mencionaba, Guevara Niebla, los fracasos de la educación en México precisamente están ahí también en el magisterio. Y desgraciadamente sí hubo situaciones que nos pusimos adversas, de la señora Gordillo, no ahorita por lo que nos opusimos a sus sistemas y todo eso. En fin, hay mucho que decir en esto, pero lo importante, si se tuviera, volvemos a lo mismo, un consenso con los maestros, plática y una auténtica reforma educativa, no como la que ahorita desafortunadamente se nos trata de imponer desde fuera. Se está divorciada del consenso de los maestros y de los trabajadores de la educación. Jaime, mira, yo veo el modelo que nosotros recibimos de una manera u otra. Zacatecas no tiene recursos, tenía una institución educativa con mucha severidad, los maestros no cobraban salario, los rectores eran abogados que vivían de su trabajo, ¿no? Y nosotros teníamos rigurosamente de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde que estar en la escuela, en la universidad, bueno, en la institución de la secundaria o la preparatoria, ¿no? Después cambiamos a otro lugar, pero era igual. No podía salir a nada. Te vendían ahí un platito de frijoles con café en 30 centavos, que casi todo el mundo podía pagar, o te llevabas su torta que tu mamá te hacía de huevos con frijolazos y un licuado de esos que te desmayabas con tomártelo porque te ponían huevos, todo le ponían las mamás porque, bueno, pues sabías que tú salías de la casa a las 6:30 y llegabas a las 4 de la tarde. Entonces vivimos ese esquema de 40 horas de clases a la semana rigurosa. No había un maestro que faltara. No había ningún maestro que faltara. No había la posibilidad de decir, ahora estoy cansado. No, iban a dar clase y no cobraban. Yo fui maestro de la prepa. No sé si también tuviste física. Sí. Creo que yo tomé tu clase después de que tú ibas adelante que yo. Yo di clase de física cuando tenía 18 años en la prepa. No había maestro de prepa, creo que Tito se había ido, ya había acabado. Entonces buscaron otro, me dijo el liceo Abraham Torres, oye, ¿tú puedes darla? No, pues no sé. A las 6 de la mañana daba mi clase. No era mi gusto. Es que el plantel estaba ocupado de tal manera que solamente lo que es la preparatoria hoy estaba derecho, ingeniería, todo estaba allí, prepa y secundaria. Entonces nunca recibí un peso en 2 años, en 2 semestres que digo, 2 años creo, ¿no? Antes di clase, más chiquillo todavía, en el seminario. Ahí di clase. Ahí daba clase también igual gratis, no te pagaban. Y uno no reclamaba porque era un honor. Yo andaba marchando en el servicio militar y mis compañeros eran amigos, eran alumnos amigos de la preparatoria, pues había desfasados. Y en el caso nuestro, mi familia siempre, mi mamá, no había kinder, entonces te metía, órale. Había que acabar como de 19 años o de 20. No había kinder, entonces te ahorrabas toda la parte esa. 3 de secundaria, 2 de prepa nada más y 5 la carrera.
Entonces los maestros eran absolutamente serios, no había descansos en los ciclos, había descanso para los exámenes, pero los exámenes duraban a veces un solo materia, duraba una semana, 5 días. Entonces eran 20 días, un mes de exámenes de todos, pero tú estabas en el examen oyendo al otro. Entonces era un aprendizaje también. Claro, los que nos apellidábamos Enríquez, pues nos iba más o menos regular. Los que se apellidaban Zacarías, les iba mejor porque habían escuchado todo. Pero con esto me refiero pues a que la vida universitaria era así. Hoy tenemos solamente en la universidad 13 semanas de clase al semestre. Al año son 26. Pero de 52. ¿Cómo? De 52. Desde luego. Pero hay una primera semana para calentarse, porque llegan cansados los chavos, ¿no? Una para calentarse, para leer los documentos. Y luego para cuando terminen ya, pues una para enfriarse, ¿verdad? O sea, acaban siendo los cursos de 20 horas al año. Al año. 20 al año son 20 semanas. Nada más. Uh-huh. Son nada más. Y entonces lo que uno recibía en aquel tiempo eran 45 semanas. Entonces, yo cuando terminé aquí de ingeniero mecánico electricista, no teníamos laboratorio. Los químicos eran un poco más avanzados porque tenían más facilidad para hacer eso, ¿no? La minera de Fresnillo, todo. Nosotros nada. Teníamos no teníamos laboratorio de electrónica, ni de eléctrica, no teníamos torno. Íbamos al torno del maestro Padilla. Bueno, el maestro, no era maestro. Allí en la avenida... La López Velarde. Ese torno medía como 20 metros. Era de la Primera Guerra Mundial. Ya había pasado también la Segunda. Y ahí vamos a ver todavía, cuando ya en el mundo había tornos de instrucción programada. Bueno, así nos lanzaron a la calle. Pero teníamos muy buena formación matemática, Pérez era un excelente profesor. Teníamos muy buenos maestros de las cosas teóricas. No de las prácticas, pues no había para nada, ¿no? Entonces ahí salimos y yo pude pasar un examen de admisión en la UNAM, con esa universidad de la que yo venía. Cuando yo no, oiga, ¿usted es universitario o politécnico? Le dije, soy universitario, y alcé mi pecho, ¿no? Ah, muy bien. Ya llevé mis documentos y dije, oiga, pues no que era universitario. Sí. De Zacatecas, ¿a poco hay escuela? Para ellos el concepto de la UNAM era solamente poli y la universidad. No era más que eso, ¿no? Y entonces, pero pasé el examen. Con lo que me dieron aquí, pasé el examen, ¿no? A los 6 meses de que estaba allá no encontraba trabajo, pues no era ingeniero, pues era un teórico, ¿verdad? Pude hacer un examen de admisión en el ITAM, la mejor escuela de economía de toda la historia. Bueno, y ahora, antes era mejor la UNAM, pues de ahí eran todos los secretarios, ¿no? Dejaron el espacio a los itamitas, ¿no? Pasé el examen del ITAM para ser profesor. Igual me pasó con el documento, porque además mi título tenía una falta de ortografía. Mi rector firmó con una falta de ortografía. Entonces me daba vergüenza también enseñarlo, porque si se lo cachan o no sé, te regresan o no sé qué pasa. Total que pude dar clase en el ITAM. Mi disciplina, mi formación zacatecana me ayudó, mis buenos modales familiares. Había buenos modales familiares, respeto a los alumnos, respeto a las alumnas, respeto a los funcionarios. Teníamos una concepción muy bien, una educación integral, no solamente la educación de la universidad o de la escuela, ¿no? Y los padres eran los maestros, y la hermana mayor te ayudaba a hacer la tarea, y el hermano sí también igual, y tú al chico igual. Era una tradición nuestra, pues éramos maestros colectivos. Y así pudimos hacerlo. Pero yo lo que veo ahora es que, primero, la universidad se ha atomizado, ¿no? Ponen en rancherías o en municipios psicologías. ¿Para qué quieres 50 psicólogos en un semestre, en una generación en Villanueva o en Nochistlán? Meten solamente las materias, las carreras que son de pizarrón. Debían de meter pues las zootecnistas, las químicas, los mecánicos, aunque fueran técnicos, ¿no? Eso no ocurre. Toda la universidad tiene una política clientelar de profesores y de alumnos, porque el modelo que se implementó es un modelo donde la votación es cuántos alumnos traes amarrados de la nariz, cuántos maestros traes amarrados de la nariz y cuántos profesores.
Entonces, de esa manera se ganan las rectorías y se ganan las direcciones de las escuelas. Entonces, se ha convertido en una universidad clientelar. ¿Cuánto andamos de deuda? Según ellos 1.800 millones. O sea, 2.000. casi 2.000 millones de deuda. Que bueno, no se han gastado en tortillas. Se han gastado en prestaciones. Un jubilado, yo tengo 2 hermanos jubilados, que no me escuchan, ojalá, pues andan ganando un 25 mensual de jubilación, más aparte los bonos. Total que acabas teniendo una jubilación pues de aproximadamente 400,000 pesos. Una vez que eso ocurre, te mueres. Pues, un día te llega, ¿no? La mujer tiene derecho a la jubilación, en igualdad de condiciones. Y si tienes un hijito tonto, o que se haga tonto, tiene también derecho. Entonces, una sola plaza puede dar para vivir 40, 50 años. 25 tuyos o 30 tuyos, ¿verdad? Más 15 de la mujer, que todavía está más jovenzona, ¿verdad? Y si el hijito está mal, estamos hablando de 40 años de pagar. Bueno, eso nos ha creado un conflicto que fueron los logros laborales, que está muy bien. Hay que ganar. A mí no me lastima que la gente gane bien. Que gane bien todo mundo. Los del seguro, los de la PMs, que gane bien todos. Pero no pueden ganar unos muy bien y otros muy mal, ¿no? Entonces la universidad a eso se convirtió. Se convirtió y no hay el concepto de productividad. No hay el concepto hablaban que el problema de la deuda de la universidad se resolvía con una ingeniería, una reingeniería. No saben lo que es la reingeniería. Si no es un problema de un método, es un problema que dejes de gastar o que pagues, ¿verdad? Y entonces vayas regulando tu ingreso y tu gasto. El problema es como los padres nos enseñan a nosotros. Hay que gastar menos de lo que ganas. Y así crecimos. Así crecían ellos, ¿no? Entonces la universidad gastó demasiado, mucho más, ¿verdad? Te encuentras tú en la calle BMWs, te encuentras camionetas. A mí me duele porque yo toda mi vida he trabajado. Desde los 7 años tus papás te ponían a trabajar en lo que fuera. Si tenían tienda de abarrotes, yo estaba ahí con la tienda de abarrotes, ¿no? Vendiendo frijol los domingos porque pues, era parte de la consigna, de la ideología de los padres, ¿no? Entonces a mí no me preocupa que ganen mucho, pero yo digo, bueno, yo no puedo dejar de trabajar todavía. Yo sigo trabajando. Tengo mi changarrito ahí, voy a mi hotel y tengo mi agencia en México. Le sigo pedaleando para poder sobrevivir. Entonces, el modelo educativo se ha atrofiado y ya hay responsables. De pronto, no, pues ¿quién es responsable de esta deuda? Pues hay que ver los rectores, ¿no? Pues hay los rectores, hay el rector pasado, un tepehuano, se echó 30 campus, ya está ahí el edificio, luego es municipio, todo eso. Ahora, está bien, ahora llénalo. Dale Pero vida. sacar, derecho debe tener ahorita unos 4,000 alumnos, yo creo, más o menos. Mínimo. Por lo menos. Saca Pues, tú 1,000 abogados cada 4 años al mercado laboral. De taxistas no encuentran chamba. De tenderos tampoco. Entonces, ¿de qué van a vivir? Pero ¿por qué crecen esas escuelas y no crecen las que deben crecer? Así ¿Por qué es. psicología está? Ahora yo vi una graduación de una carrera, ¿no? No nos graduábamos haciendo eventos culturales, hacíamos las corridas de toros, el baile del estudiante. No te daba el dinero para eso. No. Ahora ves todavía los graduados con globitos ahí como tripas de marranos de colores, bailando allí, los directores también metidos con ellos, bailando con las niñas. O sea, hay una deformación absoluta de la educación. O sea, ser licenciado en lo que sea es una responsabilidad social, ¿no? Pero ser licenciado en algo y que el chavo no encuentre trabajo es una frustración infinita. Lamentable. Para mí fue una frustración infinita no poder encontrar trabajo rápido en México. Pues iba yo a las empresas, decían 25,000 pesos ingeniero mecánico. No, pues vaya esa. Iba, ponía mi anillo de graduación, lo exhibía con la secretaria, muy amable, todo muy bien. Pero a la hora que te tocaba el examen, yo precisamente hice examen en el bufete industrial. Hice el examen, pues era una gran empresa que reclutaba mucha gente y era un entrenamiento excelente.
Pues sí, pero ¿con qué contestabas el examen, no? Y entonces viene la frustración. Tu mamá te decía, espero que cuando recibas esta carta ya tengas trabajo. Pues, ¿cuál trabajo? Y tu novia, ojalá que ya vayan más o menos caminando Me para quiero ver, casar. a ver cuándo amarramos, ¿no? No te vayas a rajar. Pero bueno, todo eso yo creo que es una concepción que se transformó, ¿verdad? Y este Estado no tiene derecho a ser un Estado con ese tipo de situaciones. Zacatecas fue importante en la colonia, principales exportadores de América, toda la colonia. Una hija de Moctezuma se vino a casar con uno de los conquistadores porque pues era el pedigrí. Había que unir el poder financiero, el poder familiar con ello. Sí. Fuimos grandes exportadores. Tuvimos aquí venían los inversionistas alemanes con su mujer, con su vieja, con su novia, con el que iba a ser la iglesia, con el que era un advenimiento hermoso, ¿verdad? Y Zacatecas por eso fue importante, en la colonia, en la revolución, fuimos pivotes en eso, porque tenemos una historia muy generosa desde la colonia, ¿verdad? Y entonces no tenemos derecho a que esto ocurra así. Pues fíjate las incongruencias de los tiempos, ¿no? Maestros que iban a clases y no cobraban, y ahora maestros no van a clases y cobran bien. Pepe, es una situación que nos obliga a preguntarte a ti, sobre todo a ti, de las políticas públicas en materia educativa. Tú como político, como abogado, como diputado federal que has sido, y esos cargos que has tenido en el ámbito político. Precisamente, Fer, en la reciente maestría que terminé, donde la mayor parte fue políticas públicas, que fue la de docencia e investigaciones jurídicas, analizamos las políticas públicas. Tuvimos un buen maestro, el maestro Marco Torres Inguanzo, y que por cierto hay que señalar que actualmente en la universidad existen excelentes maestros. Han evolucionado sus capacidades cognitivas, aunque sí hemos de señalar que han adquirido las maestrías, los títulos de doctorado, con el también propósito de ganar más. Entonces, es muy justo. Pero yo estuve insistiendo los 5 semestres que estuve en la maestría en que esta universidad debe de vincularse más con la sociedad zacatecana y el gobierno a través de políticas públicas, como tú lo preguntas, en las que exista un real servicio de la universidad. Existen en medicina, en ciencias químicas, en derecho. Propuse incluso que la universidad tenga capacidad para presentar iniciativas de ley, de cualquier facultad, que ahora le llaman con una palabra que dicen unidad, que es una palabreja que no sé de dónde la hayan sacado. No existe en el mundo, ¿eh? No, pero deberían, y yo insistía con mis maestros, de establecer un vínculo más estrecho con la sociedad zacatecana y sus problemas, con las instituciones y sus problemas. Entonces yo insistía, yo hice varias propuestas, pero luego se presentó un caso. Yo decía, bueno, pues si hay falta de recursos, pues hay que buscarlos de los presupuestos gubernamentales, y a través de trabajos y de servicios que puedan hacer las diferentes instituciones educativas de la UAS, pues ofrecerlas y trabajar. Pues resulta que me tocó ver hace algunos meses que sí estaban recibiendo una buena cantidad de recursos, creo que fueron 260 millones, que administró un personaje por ahí de la escuela de contabilidad, de la Facultad de Contabilidad, y que se dedicó a buscar facturas falsas, supuestamente de parte de la Sedesol, de parte de la Sedato y de otras instituciones públicas. Que fueron cómplices. Que fueron cómplices, y les encargaron hacer estudios. Pues lo único que hicieron fue vaciar esos estudios del internet y los entregaron, junto con las facturas falsas. Entonces yo al ver eso, yo ya mejor me quedé callado
y ya no insistí en que esta universidad se ponga al servicio de la sociedad y del sector gubernamental, porque ya vi que ese camino lo habían viciado y contaminado unos personajes, que por cierto no les han hecho nada, que por cierto el famoso contralor de la UAS, no me acuerdo cómo se llama, solapó todo eso. Entonces, sí es el nombre, pero no lo quiero decir, pero, porque es mi cuate, pero... Yo también lo sé. Pero 260 millones. Imagínate cuánto hubiera ayudado a la deuda, al déficit de la universidad. Pero se lo robaron unas cuantas gentes, junto con algunas gentes del gobierno y otros que hay que pululan como universitarios y como servidores públicos, que también sabemos los nombres. Pero tampoco hay que decirlo sin los fundamentos necesarios. Entonces la universidad pudiera, y todas las instituciones de educación superior, eso lo estudiamos mucho en el aspecto de la parte docente de la maestría, cómo es que pueden las instituciones de educación superior, del sistema tradicional que es el que tenemos en la UAS, y el sistema de tecnologías que es el que tienen los tecnológicos y las instituciones privadas. Pero ninguno de los dos, ni las de educación tradicional, que son casi todas públicas, ni las del sector privado, se han puesto al servicio de la sociedad, ni de las instituciones públicas. Esto lo preguntabas tú hace rato, ¿cómo hacemos para que Zacatecas salga de este subdesarrollo y de este marasmo tan triste? Pues una de esas formas sería que las instituciones de educación superior, entre ellas la UAS, el Tecnológico de Monterrey, el otro tecnológico, la de Durango, ofrecieran algunos servicios a la comunidad, en defensoría pública, en gestiones gubernamentales, en trabajos de ingeniería civil, etcétera, etcétera, pero nadie aporta nada. Pepe, Todos vegetan. hay un convenio que se firmó con la universidad y los 58 municipios, los alcaldes. Entonces, los municipios viven una serie de problemas económicos, financieros, de todo tipo, porque están endeudados y no pueden resolver. Entonces, para todo quieren pedir prestado, más endeudamiento, más problemas para los que pagan, para el contribuyente, juicios laborales de despedidos por cumplir facturas de campañas, en fin, ¿no? Entonces, ¿a dónde vamos si esos programas, esos convenios, UAS, municipios, no dan resultado? O sea, ¿cómo resuelves los problemas de los municipios? Y los municipios, ¿cómo contribuyen a solucionar los problemas financieros de la universidad? Son convenios para la foto. Son para la foto, es lo que yo iba a contestarte, Fer. Son para la foto, no tienen sustento, están vacíos, y a los municipios les importa muy poco el contenido y los propósitos, y a la universidad también. Igual. O sea, entonces, el hecho, no como decía nada. Jaime, más delicado, la situación más delicada es que esta pobre UAS está al servicio de un partido en el que sus caciques, como él dijo, a través de un director tepehuano, de un rector tepehuano y de otros que hemos tenido nefastos, han creado prepas por todo el estado para tener más votos en las elecciones para rector. Y los diputados los aplauden. Y los diputados están al servicio de ellos y los solapan. Entonces, es triste. Un tiempo, en nuestra época, supuestamente decían que la universidad y el instituto estaban dependiendo del PRI, pero el PRI nunca se metía en la vida universitaria. O lo sacábamos nosotros. Nos respetaban o lo sacábamos. Y yo me permití como estudiante y luego como profesionista decirle a Ruiz González y a Rodríguez Elías, oigan, nomás no se metan de más. Hubo un Entonces, rector que salió por la escalinata con un callejón de alumnos. Hubo uno. Y hubo un gobernador que fue a una toma de posesión de un priente de la FEUS. Ya era FEUS. Un alumno le dijo, ¿qué hace usted aquí? ¿Quién lo invitó? ¿Quién lo invitó? Se salió. Es que yo soy... Sí. ¿Quién te invitó? Aquí no, ¿quién lo invitó a usted? Y no. Ahora, quien lo invitó, pues no dijo quién tampoco, ¿verdad? Pero quien lo haya invitado, provocó esa en el Cervantes Saavedra, fue esa vez. Así es. Salió, se fue. Y actualmente la universidad se siente que son una oficina más, una dependencia más
gobierno. del gobierno del Estado. Por eso desde el autonomía rector ya- para abajo ya peló. son sumisos, son obedientes, andan con la mano extendida. Yo le digo al rector, a este y a, bueno, a los otros no, porque son gente ajena y muy nefasta, este porque fue mi vecino. Yo le digo, oye, ¿por qué no hacen propuestas concretas de cosas que pueda hacer la universidad, en lugar de estar estirando cada año y cada 3 meses la mano ante el gobierno del Estado y ante Hacienda? No Pero no llegan, les da. no llegan ni siquiera con una Ya no reestructuración les da, Pepe. de su administración y de sus programas. Pues mucho menos van a llegar con un programa de servicios a la comunidad o Ahora a que las le piden es a instituciones. los bancos. Sí, pero O sea, el banco es el que te presta, pues son deudas infinitas, ¿verdad? Intereses infinitos, pero el gobierno federal no da nada. Tengo huelga de billetes y tampoco el gobierno del Estado. Entonces ya no hay esa posibilidad. ni van a dar. Estira la mano para nada, te saludan. O ni te saludan. Y le han dicho al rector actual, oye, yo, dijo a la última vez que fui subsecretario de Hacienda, vino un rector y me hizo el mismo planteamiento que tú, con un monto de deuda igual que la que tienen, y yo les dije, bueno, pues presenten un programa de reestructuración de toda la administración, pero como dice muy bien Jaime y Tito, hay tanto privilegio de gente que en nuestras épocas, eso es lo que a veces nos duele, en nuestras épocas de estudiantes y de maestros, eran fósiles, Fer, eran fósiles. Y actualmente son maestros jubilados con un sueldo de 30, 40 Hay mil uno que no pesos hizo de más que la jubilación. Sí, señor. Más que la prepa no la terminó y es maestro de preparatoria todavía. Señor. Entonces, esos privilegios que tienen muchas gentes, los rectores cobran como su jubilación como maestros y como rectores, ¿sí o no? Digo, compran sus... Y luego, espérate, venden jubilaciones. Como sus integrantes de la prestaciones. Suprema Corte. Muchos maestros venden sus prestaciones y luego se bueno. regresan a dar clases. Entonces, maman y dan Dan tope. topes por toda su vida. Entonces, Sí. esta situación de la UAS, con esos vicios y privilegios que se han generado, ahora, está lleno de familias enteras. El secretario general tiene ahí a la esposa, a los hijos, a los yernos, a las nueras, Sí. a toda la palomilla, yo creo que Una hasta la empresa sirvienta y familiar. hasta el perico. Entonces, y revisa en cualquier escuela y hay clanes o mafias familiares de todo tipo. Entonces, ¿cómo es posible que pueda esta cosa corregirse? Corren, hay 19 pobres maestros, pero que corran a sus parientes, que ¿por qué no los ponen a Oye, trabajar? y ya van en la tercera generación. Ándale, ya hasta los nietos están adentro. Sí. Y hay que revisar allí la productividad del maestro. Cero. De los Bueno, integrantes. hay buenos maestros. Claro, sí hay. Muy buenos maestros, pero hay Tenemos otros que vagos reconocer, fósiles, pero vagos hay. que son los que están desgraciando. Sí, los que votan, ¿no? Son los que votan, como les dicen, ¿no? Los que los mantienen. Y en los el que poder los y traen que de están ahí. operadores políticos, aquel claro. partido que ni siquiera significa nada para la sociedad. Creo que se llama PT o no me acuerdo cómo se llama. Algo así. Pero, Rojo. mangonea a la pobre universidad y sus presupuestos como le da su regalada gana. Estamos a 5 minutos de terminar nuestro programa. Yo quiero hacer una pregunta final nada más. Zacatecas tiene graves problemas, ya vimos algunos de ellos, pero también, bueno, ahora tenemos la cercanía de un informe de gobierno. No nos vamos a meter ahorita porque no alcanzaríamos a darle un buen trato al punto. ¿Qué vamos a hacer para resolver tantos problemas de generación de empleo? Las empresas japonesas que mencionaban pues están pisoteando los derechos de Pero los se van a ir. trabajadores. Es lo grave. Pues tienen que irse. Se van a ir del país y esos no discuten, son japoneses, los gobiernos no discuten, se van a ir. Entonces también aquí tendríamos que ver de qué manera conciliamos el compromiso que hizo el gobierno del estado o el federal con ellos, porque ya eso se establece con ellos, Ah. el salario, ganan 2,000 pesos quincenales, horarios muy... Entonces esa parte también hay que... Yo digo que hay un ejemplo, Tito, con Pámanes. Aquella, la Acapulco Fashion.
Esa, llegaron las muchachitas chiquitas a la maquila. Las maquiladoras no son máquinas compradas por la maquiladora, se rentan, se alquilan, hay un seguro, el gobierno les pone el espacio, les pone la carpa, ¿verdad? Y empezaron a grillar los grillos de ese tiempo, ¿verdad? Que son los mismos de muchos tiempos después. Empiezan a grillar, las muchachitas empiezan a pedir sus derechos, ¿verdad? Total que de un día para otro se va la Acapulco Fácil, se va. Y se quedan jovencitas de 17, 18 años sin trabajo, ya eran revolucionarias, se hacen madres solteras, ya vivían en una ranchería lejana, sino ya vivían aquí en Zacatecas, y cámbiales de hábitos. Entonces genera una generación perdida terrible. Entonces yo digo, sí es importante los derechos de los trabajadores, son sagrados, pero también hay que ver hasta dónde los gobiernos se comprometen a entregar la fuerza laboral de los zacatecanos, ¿no? Y también yo digo que aquí los líderes naturales, también tienen que pensar en esa concepción, ¿no? O sea, no nomás es calentar a la gallera, ¿verdad?, para que reviente, y entonces ¿qué va a pasar con 500 o 1000 trabajadores? Yo creo que esa es una discusión que tendríamos que dar, pero con más profundidad. O sea, ¿qué hacemos en esos casos? ¿Nos conviene que se vayan 4,000 o 2,000 trabajadores? ¿Es mejor que no tengan trabajo estos a que sí tengan? ¿Es factible que el Estado no haga respetar la ley? No. Pero yo creo que ahí tendríamos que hacer un debate más inteligente, más profundo, por lo que tú señalas, ¿no? Sí, así es. Requiere de tiempo, de una buena cocción de la sopa para que le sepa bien a nuestro auditorio. Hoy por hoy creo que estamos ya terminando, y yo les agradezco que hayan venido, que hayan estado aquí con nosotros, y gracias Pepe Escobedo, gracias Tito Márquez y Jaime. Pues vamos a seguir con esto trabajando la próxima semana. Señala la invitación que le hemos hecho a Pedro Valtierra, zacatecano amigo de los proyectos zacatecanos del Instituto Federal, ¿no? Le hemos hecho la invitación para que nos acompañe un día de estos, ¿verdad?, que pones de acuerdo con él. Sí, vamos a platicar con él en estos días para la próxima semana, sí, fijar la hora. El día ya lo tenemos y creo que la hora también va a estar fija, y Pedro está en muy buena disposición de venir porque es un zacatecano, un fresnillense exitoso y sencillo, humilde, y que tiene mucho trascendencia en la fotografía nacional e internacional. Y también tenemos otro tema que también ya está comprometido, que es el tema de el empoderamiento de la mujer. Ajá. O sea, vamos a ver, porque ahora dicen que hay presupuestos de género. ¿A poco los presupuestos de género es que lo haga una mujer o que lo haga un hombre y que no? O sea, también se ha hecho esto una charlatanería. Es una distorsión, ¿no? Sí, una distorsión de lo que debe ser. O sea, el presupuesto de una empresa, sea de mujeres o de hombres, es un presupuesto. Claro. La cadena de producción es una cadena de producción, sea mujer o sea hombre, ¿no? Entonces, pero ahora el mismo gobierno está promoviendo eso. Los capacitados del gobierno, y la otra, la pyme. Ya tuvimos aquí un debate de pymes, ¿verdad?, donde demostramos, sí, por tesis del doctorado de Liga, que el 95% de las pymes quiebran el primer año. Y las que sobreviven a los 5. Pues es que no hay recursos humanos capacitados, no hay planeación estratégica, no hay programas, no hay motivaciones, y el gobierno de pronto dice, bueno, ahí te van 10,000 pesillos para que te metas a hacer una taquería. Pues sí, pero ya taquerías hay muchas, ¿no? Y ahí es donde entra la universidad con la preparación. Ahí es donde podemos entrar de otra manera, ¿verdad? Para que tengamos alternativas laborales, pero reales, no que inventemos. Y si hay tiempo de la pregunta que nos haces, yo en 2 palabras digo, no hay que esperar de un informe todo de allá para acá. Ojalá que este momento fuera propicio para hacer una evaluación colectiva, que el gobernante invitara a todos los sectores de la sociedad
Actualmente nomás la pura Comisión de Desarrollo Económico o Consejo, esos son los que lo asesoran, pero él tiene la sociedad aislada. Si él se conecta con la sociedad en todos sus sectores, tendrá la oportunidad de corregir muchas cosas, que sí se lo deseamos, porque Zacatecas tiene que irle mejor. Muy bien, pues muchas gracias, buenas tardes. Diego, gracias por apoyar en controles y agradecidos a la empresa por el espacio. Soy Fernando Santa Cruz, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, Ferry. Discúlpeme si quiere perder el micrófono por mis gritos. Radio Vida, XHEZL 95.5 FM, dándole vida a tu vida. Una estación que transmite sin fines de lucro, en pro al bienestar de la familia de Zacatecas.